Gracias. Very happy to be here. Thank you for inviting me. And especially thank you to Leandro for helping me prepare this. Leandro por ayudarme a preparar esta charla. Comencé como fotógrafo en el liceo y luego estudié fotografía en la universidad y empecé a viajar inmediatamente que salí de la universidad para empezar a tomar fotografías. Los libros de fotografía siempre fueron importantes para mí. Desde que estaba en el liceo tuve la suerte de vivir en Nueva York, donde estaba el Museo del Arte Moderno, y poder ver todos los libros de los fotógrafos americanos. En cuanto a este proyecto, libros sobre libros, Books on Books, vemos estos libros de fotografía muy importantes porque como un estudiante y joven fotógrafo, el momento decisivo de Death in the Making, nunca vi los libros originales hasta mucho más tarde. Conocí las publicaciones de Robert Capa por imágenes de libros de guerra y aún así era difícil tener acceso a estos libros originales. Por lo tanto, el primer libro que me influenció mucho fue este libro de Walker Evans, American Photographs. Para mí es uno de los libros más importantes y fue uno de los primeros libros que quisimos hacer en nuestra serie. Luego voy a hablar más acerca de eso. También estaba interesado en los libros de fotografía de América Latina. Sin saberlo, encontré este libro en Lima en 1974. No sabía a Pierre Berger, no conocía su trabajo y creo que me costó $1 este libro en ese momento. Y me gusta mucho su libro y estaba muy contento en ese momento cuando Horacio abrió el photobook de América Latina con este libro. Sigue siendo un gran libro. Muy a menudo lo estoy mirando. Este libro, The Americans, también habla de cuando uno no los puede encontrar. Un profesor en el liceo me mostró la primera edición que hubo de The Americans. Para decirles que me cambió la vida es un poco extremo, pero sí fue muy importante para mí, porque en ese momento estaba creciendo y las fotografías tenían un efecto muy personal para mí. Pero en ese momento ya no lo imprimían más, no lo editaban más y no se podía encontrar. Me pasé muchísimos años no buscando como un libro profesional como Martin, pero bueno, realmente se reeditó en 1965 y logré tener una copia. Este es uno de los ejemplos tempranos de los libros que la gente hablaba, pero nadie los podía encontrar. Luego ahora sí ha vuelto a ser editado varias veces, pero en ese momento había que ir a una biblioteca y robaban las copias de la biblioteca, ya nadie las podía encontrar. Fue una gran influencia en mi vida. Sergio Lorraine, también fui muy afortunado. En 1970 estaba trabajando en Magnum Photos en Nueva York y descubrí el trabajo de Sergio y pude obtener una copia de este libro que hoy por hoy es muy caro y muy difícil encontrarlo. Lo que más me gustó fue la modestia que tenía la publicación, nada de reproducciones, solamente un trabajo muy fuerte, nada de alguna manera me ayudó a hacer mis libros, porque al principio solamente sacaba fotocopias y los armaba. Esto no era tener cosas muy ostentosas, muy lindas, no importa si están bien reproducidas o no. Y espero que Errata pueda hacer un estudio de este libro. Está tratando de obtener permiso para hacerlo.
Nuevamente, cuando estaba en la universidad, este libro, Yo Protesto, I Protest, lo que me gustó de este libro fue que me costó $1, era accesible a la gente, el fotógrafo, era su libro, no pasó por un editor. Él quiso decir, yo protesto, lo sacó, lo logró hacer, y realmente fue importante ver ese lado del fotógrafo que podía sacar su propio libro y hacer llegar su mensaje a través del libro. Realmente me abrió los ojos este libro. Nuevamente, este libro, The Bike Riders, por Danny Lyon, me sucedió lo mismo. Muy malas reproducciones, pero no importa. Uno está mirando a las bandas de motociclistas, no me importan las reproducciones de los motociclistas, simplemente es así y fue muy interesante. Danny lo controló y fue uno de los primeros libros que utilizó haciendo grabaciones del tema. Muy interesante cómo el fotógrafo estaba haciendo esto por iniciativa propia, realizó el proyecto solo. También me costó $2 en ese momento, por lo tanto era accesible para los jóvenes fotógrafos, para los estudiantes. No había que gastar $50 para comprar un libro de otra calidad. En 1970, está el libro A Loud Song, una canción alta. Para mí, muchos de los fotógrafos de mi generación, como este A Loud Song, me abrió los ojos porque acá hubo una gran cantidad de libros que sacaban los fotógrafos. Los 2 libros previos los hizo Valentine Books, pero este fue un proyecto de un fotógrafo. Uno podía ver que ellos mismos lo estaban haciendo, que lo habían hecho con sus propias manos. Realmente nos llamó la atención y nos hizo ver todo lo que podíamos hacer. También me gustó mucho cómo escribió él las cosas a mano. Fue muy importante para mí en el momento. Así que ahora llegamos a Books on Books on Books. En el 2000, cuando Fotografía Pública salió, esto nos llamó la atención porque de repente teníamos un gran libro lleno de publicaciones, de revistas, de libros, que a no ser que uno fuese un historiador, no conocía nada de esto. Por lo tanto, para un fotógrafo, uno decía, qué maravilloso, qué cantidad de títulos. Y empezaba a construir con los otros títulos. Y de repente nos dimos cuenta, especialmente con Martin, que hay un gran número de libros aquí, que la gente los conoce, pero están escondidos. Alguna gente los tiene, otros no. Si ustedes se pasan mucho tiempo en una biblioteca, tal vez los encuentren, pero realmente fue muy llamativo. Estoy de acuerdo con Martin que la historia de la fotografía está adentro de los libros. Ahí está escrita nuestra historia. Y Martin ahora está revisando eso y está mirando hasta las revistas. Porque aquí es donde vemos los libros. Las exhibiciones son muy buenas, pero uno se olvida, hay cambios y luego que volvió de la exhibición uno se olvida de las cosas. Pero cuando uno tiene un libro es muy bueno para entender el trabajo de un fotógrafo. Aquí tenemos muchos títulos diferentes. Lo único que es deprimente es que cuando sale un libro nuevo, me doy cuenta cuántos libros no conozco todavía. Es como una avalancha que se viene todo el tiempo cuando aparece otro libro sobre fotografía, pero realmente es muy bueno, tenemos que conocerlos. Acá tenemos una biblioteca de muchos libros y es un gran recurso para entender qué fue hecho. Tal vez no los encuentren todos, pero por lo menos tienen una referencia de cuándo salió el libro y de alguna manera lo van a poder rastrear y encontrarlo. Con esta idea de libros de fotografía y qué tan accesibles son para la gente, un joven fotógrafo en Nueva York, Jeffrey Ladd, éramos amigos,
se me acercó en el 2008 y mi esposa, Valerie, decidimos empezar con una editora pequeña. No queríamos editar nuestros propios trabajos. Y Jeff tenía este concepto de Books on Books porque cuando él estudiaba, vio cierto tipo de libros que ya no estaban siendo impresos, pero eran muy importantes en su educación de fotografía. Entonces nos propuso hacer esta serie, Books on Books, y lo primero que hizo fue hacer un borrador del libro de Chris Killops, Infragante, para ver cómo funcionaría el formato. Chris era amigo mío y me había dicho que nunca iba a republicar Infragante, nunca iba a querer volver a hacer otra edición del libro. Por lo tanto, Jeff hizo el borrador de Infragante, se lo llevé a Chris, se lo mostré, e inmediatamente dijo, esto es magnífico, vamos a hacerlo. Entonces empezamos con nuestro proyecto. El primer libro de la serie fue El H. Para mí es un lugar natural para comenzar. Mucha gente dice que H es el padre de la fotografía. Es un gran libro, pero también es muy difícil de ver. Y si lo ven, tienen que ir a una biblioteca especial, van a tener que ponerse guantes blancos para tocarlo, y nosotros lo queremos hacer accesible. Lo lindo de este libro fue que no se publicó más, no tenía registro de propiedad y nadie tenía propiedad de él. Entonces pudimos hacerlo. Hacemos toda la investigación que podemos cuando buscamos un libro, queremos saber si tiene derechos de propiedad, si es propiedad de alguien. Tratamos de rastrear a la hija de Dewey, ni siquiera nos contestó, realmente no sabía ni lo que tenía, no tenía propiedad de este libro, pero sí queríamos pedir su permiso. Ese fue el primer libro. Y también, como un gran fanático de Walker Evans, este libro, el libro H primero y luego pasamos al libro de Walker Evans. Si ustedes se fijan en la primera imagen del libro de H, fíjense que hay una flecha que apunta a la puerta. También tenemos como una relación entre los dos libros. Walker, aunque en algún momento no quería admitir que H tuvo influencia sobre él, hizo una revisión de este libro y se nota que hubo una gran influencia de él. Es un poco problemático porque H no editó el libro. Todos los otros libros que tenemos, el autor es el fotógrafo. Pero esto es lo más cerca que podemos llegar a lo que quería H, y es una gran reproducción, muy buena reproducción, hecha con vidrio. Se pone la tinta sobre el vidrio y se transfiere al plato. En Books on Books, lo que es interesante para mí es que, a diferencia del original, que se ve una imagen a la vez, a veces podemos tener 4 juntas y podemos ver la secuencia toda junta en vez de tener que dar vuelta a las páginas. Nuestro proyecto es educativo, no hay que duplicar el libro como si fuese un fax, y no soy un fanático de estos libros que se publican muchas veces y se cambia el diseño. Es bueno para el fotógrafo, pero a mí realmente no me gusta. A muchas personas le hemos dicho de hacer reimpresiones y ya nos dicen que alguien ya los está haciendo. No lo podemos hacer. Todo lo que hemos hecho nosotros son
por ejemplo, niños abandonados, nadie va a reimprimir este libro, ni el fotógrafo ha decidido decir, bueno, voy a seguir adelante. Cuando abordamos a Claudio Barzón, por ejemplo, o a Sweet Fly Paper of Life, estos fotógrafos tienen estados, quieren controlarlo, piensan que es algo de valor, aunque yo no estoy de acuerdo, porque creo que nuestros libros no se van a hacer malos porque uno haga una reimpresión o hacer un estudio de ellos. Pero algunas personas no entienden este concepto que estamos tratando de pasarles. Este es uno de los mayores problemas. El problema es explicarles de qué se trata una errata de libros. No es una reimpresión de un libro. Eso es para que lo haga otra persona. Esto es un estudio del libro. Es como lo que uno hace en el liceo cuando uno estudia a Shakespeare, por ejemplo. De eso se trata. Y lo podemos tener lado a lado con el original y podemos entender el libro y ver las secuencias juntas. Aquí nuevamente podemos ver las 4 imágenes de las ventanas y sus reflejos. Al final de los libros errata, siempre le pedimos a alguien que escriba un informe acerca de por qué le gusta este libro y después Jeff escribe una página acerca de la producción del libro, si conocemos al diseñador, cómo se reprodujo, cuántas copias se hicieron. Y también a veces tenemos otras ediciones. Esta es la edición alemana que tiene una tapa blanca en vez de roja y tratamos de tener más información acerca del libro, una bibliografía acerca del autor. Así que nuevamente es algo educativo. Queremos explicar el trabajo del autor y también cómo llegó a la impresión. Por lo tanto, este libro, American Photographs, este es el libro que recientemente había sido reimpreso. En el momento que lo hicimos nosotros, en el momento que hicimos nuestro estudio de este libro, no tenía título de propiedad. Por lo tanto, me comuniqué con el Museo de Arte Moderno y me dijeron que no había problema, aun cuando ellos iban a reeditar el libro, aunque recién lo hicieron el año pasado. Contra nuestra política de solamente hacer libros que no son accesibles o que no van a ser reimpresos, hicimos este libro American Photographs porque para muchas personas y para mí también es realmente el libro clave. Este es el libro que yo me llevaría a una isla desierta. Y ayer le dije a Luis que cuando miro el libro, lo miro una vez a la semana. Me dijo, bueno, tal vez sea una obsesión que tenés, pero no hay problema. Esta es la puerta del libro de H. Tenemos la entrada de la puerta que te lleva hacia adentro del libro. Para mí es un libro misterioso porque no hay subtítulos. Al final aparece un subtítulo, una escritura después de cada capítulo, pero no con las imágenes. Uno tiene que interpretar las imágenes solos. Uno tiene que imaginarse la secuencia. Y cuando tenemos 4 imágenes juntas, uno se puede dar cuenta más o menos de qué es lo que está tratando de lograr Walker con esta secuencia en el libro. La edición errata de este libro, American Photographs, es la segunda impresión que hacemos. La primera se vendió completamente y no queremos que se terminen, los queremos reimprimir, pero antes de hacerlo, lo actualizamos. Entonces, las ediciones nuevas, las secuencias son un poquito distintas, que cuando las editamos es mejor que la primera edición. Y al final agregamos más material visual y más información. Tratamos de actualizar el libro cuando hay que hacer una reimpresión. Pero nuevamente queremos mantenerla queremos que sigan en impresión, porque no queremos que sea un libro difícil de encontrar. Yo quiero que la gente pueda enseñar
fotografía con todos los libros de Rata que los estudiantes puedan comprar o tomar prestado en vez de tener que ir a una biblioteca y sacarlo de ahí. Es mejor tener todos los títulos a mano. Espero que algún día haya algún curso acerca de photobooks y que uno pueda enseñar con nuestros libros. También fue interesante que el curador en el Museo de Arte Moderno, que trabajó sobre la reedición, dice que ella guarda nuestro libro Errata al lado de su cama, en la mesa de luz. Así que en competencia con el libro original, es un estudio de él, es algo que uno puede darse cuenta cómo se hizo el libro, no reemplaza el original, simplemente le da información acerca del libro. Esto es Fate, otro libro, por Sophie. Es un formato muy pequeño, pero es una gran sorpresa. Los primeros 4 libros tratamos de tener un tipo de estructura. Por lo tanto, los primeros 4 se trataban acerca de lugar. H en París, Walker Evans en América, Mr. Hoover en Kuwait y Chris Killip. 4 libros que son documentales que hablan de algún lugar. Por lo tanto, había una razón por la cual estos 4 libros salían juntos. Describían los lugares de alguna manera. Queríamos que el libro de Sophie fuera el 4.º libro, pero no le gustó el número 4. Decía que era de mala suerte, por lo tanto tuvimos que ponerlo como el libro número 3. Y le pusimos a Chris como número 4. Cuando aparece un título, Jeff o yo le escribimos al fotógrafo, le proponemos lo que queremos hacer, vemos si están interesados y luego empezamos. La mayoría de las veces somos exitosos, los fotógrafos quieren participar. Ella es una fotógrafa, no quiere hacer una reimpresión, entonces nos comunicamos, les damos algunos libros gratis. No es mucha plata para mucha gente, pero bueno, por lo menos logramos sacar el libro. Lo otro es que en Estados Unidos muchos de estos libros son desconocidos. Si uno realmente es un gran fotógrafo, capaz que los conocen, pero el libro de Keller fue desconocido en Estados Unidos. Lo mismo con el de Hoover. Por lo tanto, es una forma de mostrar los trabajos de los fotógrafos jóvenes, mostrarles cuáles son los trabajos que hay en la calle. También se puede ver las 4 imágenes y se dan cuenta de la secuencia con la que está trabajando. Acá también tenemos un poco de influencia sobre su trabajo. Creo que uno de estos es de la guerra mundial la Primera Guerra Mundial. Creo que son vistas aéreas de la Primera Guerra Mundial. ¿Es correcto eso? Y en In Flagrante de Chris Killip. Primero vi este libro en 1991, 1992. Realmente me impresionó. Nunca vi una copia de este libro en Nueva York, ni en ninguna parte de Estados Unidos. Para mí era totalmente desconocido este libro. Nuestra edición de este libro no está siendo impreso en este momento, así que vamos a esperar hasta la primavera y lo vamos a hacer nuevamente. Vamos a hacer un poco algunos cambios. Jeff ha fotografiado el borrador que tenemos. Ahora también tenemos más material para poder actualizar el libro. Pero es importante para nosotros volverlo a imprimir porque no está en este momento.
Hay un video muy bueno de Chris Kellogg, no sé dónde lo pueden encontrar, pero ganó el mejor documental corto. Es una entrevista con Chris Kellogg y explica cómo hizo este trabajo, es muy interesante. También la información que ponemos al final del libro, cómo se hizo, el diseñador. Es importante tener esta información de quién diseñó, quién lo imprimió, quién lo publicó. Es muy importante tenerlo porque si no desaparece. El coleccionista de libros, Heininger, que tiene la colección más grande de libros del mundo, cada vez que consigue un libro hace una entrada. Pronto va a estar en línea. Él documenta cada libro que tiene, quién lo imprimió, quién lo publicó, quién lo diseñó, y es muy importante porque si no desaparece. Y lo que nosotros escribimos al final del libro les ayuda a entender de dónde vino el libro y quién lo imprimió. La segunda serie que hicimos, empezamos con William Klein, el título es New York. Klein es muy difícil trabajar con él, pero Jeff de alguna manera lo convenció y nos permitió hacerlo. Él no quería reimprimir este libro, así que tuvimos que negociar con él y pudimos lograrlo. Lo importante para mí es que hay muchos libros en la serie que no conocía o por lo menos no me interesaban en aquel momento por alguna razón. Pero una vez que vi otras cosas dije, bueno, realmente pude descubrir estos libros por mí mismo sin necesidad de tener la primera edición. Y como un editor, para mí es un proceso de aprendizaje. Aprendí muchas cosas que no conocía y vi por qué eran interesantes. Con este libro hicimos una segunda edición el año pasado porque la primera edición se vendió completamente. La segunda impresión es la que está a la venta en este momento. Uno de los problemas que tiene nuestra serie es que algunos de los libros se venden inmediatamente y otros libros van quedando atrás. Es difícil para nosotros encontrar un balance, un equilibrio entre lo que se va a vender y lo que no. Espero que el libro de Chile se venda por completo, pero no estoy seguro de que sea así. Igual eso no nos va a parar de seguir haciéndolo. Pero bueno, cuando hacemos un libro de Klein, sabemos que se va a vender por completo. No lo hacemos para ganar mucho dinero vendiendo Klein, pero ustedes tienen que entender que algunos títulos son abandonados, la gente no los conoce, la gente no los quiere comprar, pero cuando hablamos de Klein, si ustedes se fijan en la web, seguramente lo compren por $30. Y el libro de Chile, solamente si ustedes realmente lo conocen, lo van a querer comprar, pero no es algo que todo el mundo conozca. Y esperamos que con el proyecto Books on Books y lo que hace Martin, esperamos que los fotógrafos, el público en general, conozca más acerca de estos libros que están en las bibliotecas y no conocen. Aquí también el libro de Takanashi, Hacia la ciudad, creo que es la traducción. Es un libro magnífico, ni siquiera sabía que conocía, casi no lo conocía, estaba en la Biblioteca Nacional de Nueva York aparentemente. Una presentación magnífica con pequeños libros insertados, un pequeño círculo en la tapa, algo que sería prohibitivo republicar. Obviamente el fotógrafo no quiso hacer otra edición. Entonces este es uno de los libros que es muy raro encontrarlo y es muy caro. Aquí pueden ver lo que estaba haciendo el fotógrafo.
es un formato grande, aquí está la información y pueden ver cómo puso las imágenes en su libro y cómo construyó su libro. Hay un libro grande y luego un libro más chico adentro del libro. Este es una parte del libro más pequeño. Quiero hablarles un poquito acerca de cómo financiamos el proyecto, porque siempre es algo complicado. Cuando empezamos, teníamos algo de dinero para comenzar el proyecto, pero empezamos como un emprendimiento comercial. El año pasado quisimos cambiar y ser una fundación sin fines de lucro. Sabíamos que podíamos aplicar para que nos dieran fondos para apoyar estos proyectos, porque como un emprendimiento comercial uno no puede dirigirse a las organizaciones para que le den fondos. Y Jeff, que hace mucho del diseño, no se le paga por ello. Entonces, al ser una fundación, podemos aplicar para recibir fondos. Y también podemos donar libros a diferentes bibliotecas y escuelas alrededor del mundo que puedan pagarlas. Y por eso nos convertimos en una fundación. Era para poder distribuir estos libros a lugares que los necesitaban. Y estoy muy contento de que aquí haya una cantidad de libros en Montevideo y esperemos también poder hacerlos llegar a otros países de la América Latina, porque por lo que sé, todos están muy interesados en photobooks, el libro de fotografía, y es muy difícil tener acceso a ellos. Nuestros libros están disponibles en Amazon y no aquí en las librerías porque no tenemos un distribuidor. Sabemos que Amazon hay que pagarlo, pero bueno, es alguna forma de poder llegar a diferentes partes del mundo. Esta es la tapa original. David le cambió la tapa a blanco y negro, que creo que queda mejor. Es el mismo libro, pero solamente le cambiaron la tapa cuando estaba en la imprenta. Yo conocía el trabajo de David, sabía los libros que publicaba Aperture, pero no conocía esto. Y nuevamente es algo muy bueno. David es excelente para trabajar con él. Algunos fotógrafos son muy difíciles. Con Klein siempre quería más dinero de lo que teníamos. Cuando hicimos la nueva impresión tuvimos que pagarle más. Siempre depende. No estoy criticando a los fotógrafos, simplemente digo que es distinto. Algunas personas son difíciles, otras son más fáciles. A algunas personas ni siquiera les interesa trabajar con nosotros. Un libro muy político y muy bueno. Tal vez el de Klein tiene algo de político también, de algo de política en él, pero para mí esto es algo, una interpretación más impresionista acerca de Nueva York, más que algo político. Pero el libro de David es totalmente sutil, pero cuando leen los subtítulos realmente les hace cambiar su perspectiva de sus imágenes. Y también tenemos el libro de Cohen Wessing. Tampoco lo conocía este libro hasta que lo vi en el de Martin, lo vi con Martin. Es una publicación excelente. Me encanta que está hecho con newsprint. Es casi que uno no se da cuenta
pero es muy poderoso. Tiene como 24 imágenes el libro. Es un trabajo increíble. Tuvimos mucha suerte de poder comunicarnos con Cohen Wessing, nos dio permiso para hacer el libro y pudimos publicar el libro y él lo vio y muy pronto se murió luego de publicado. Eso fue algo bastante lindo que logramos hacer. Pudimos publicar el libro, él llegó a verlo y pudo tener nueva vida a su libro antes de que él se muriera. Aquí en este libro tenemos el informe que hicimos al final. Describe cómo Wessing fue a Chile durante el tiempo del coup, durante el tiempo de la dictadura militar, del golpe militar. Le habían cortado el pelo. No sé cómo quieren llamar a ustedes a estas personas que estaban izquierdistas o cómo los quieren llamar ustedes, pero bueno, él tomó este personaje de hombre en la calle con pelo corto y por lo tanto logró tener acceso a esto. Es increíble que alguien pueda lograr hacer esto y llevarse las fotos. Es difícil pensar uno, bueno, hay un golpe militar, entonces me voy a Chile y voy a poder lograr estas fotografías. Es muy difícil lograrlo. Realmente fue un milagro de la fotografía. Es un milagro para un fotógrafo poder realizar un libro de este tipo. Luis también les va a hablar más acerca del 40 aniversario de este golpe militar. Para Rata es increíble tener este libro publicado 40 años más tarde para que la gente no se olvide. Como yo le decía a Luis, el 11 de septiembre, cuando tuvimos el aniversario, New York Times no tuvo ni una sola mención de este golpe militar en Chile, que fue empezado por mi gran gobierno de Henry Kissinger. Pero no hubo ni siquiera una mención. Y entonces la mayoría de la gente no lo recuerda, pero por lo menos al tener nuestro libro publicado, los fotógrafos y la gente visual tiene acceso a esta información. Paul Graham's Beyond Caring, más allá del cuidado, tampoco lo conocía en ese momento. Jeff lo había conocido cuando era estudiante. Es un gran libro. Nos comunicamos con Paul Graham. No es un libro que queremos reimprimir. Tuvimos mucha suerte con este libro. Lo que hacemos generalmente es tomar el libro, se lo damos a Robert Hennessy, él lo escanea con un escáner, con todos los bordes, con todo, y luego trabaja sobre él. A veces hay más A-pattern cuando lo reproduce. Con este libro, Paul Graham nos dio archivos de todas las imágenes, por lo tanto no teníamos que trabajar con lo que estaba escaneado. Muchas veces podemos lograr hacer este tipo de cosas. Si no conocen el libro, se trata acerca de la espera. No sé si es en la oficina de los desempleados o como le llaman ustedes, es lo que pasa en Londres cuando uno no tiene trabajo y va a buscar ayuda. Creo que en ese momento es lo que le estaba pasando al fotógrafo en ese momento y sacó las fotos. Acá tenemos un libro de Tenesh, el abecedario del vacío espiritual. Esta foto que tenemos en la tapa ha sido reproducida muchas veces, pero yo el libro nunca lo vi.
Es un libro maravilloso. Es una reproducción muy buena, pero hecho sobre muy mal papel. Es muy buen libro. Cuando logramos el título, tenemos que encontrar el libro. Conozco muchas personas que coleccionan libros. Este libro se lo tomamos prestado de Chris Killop. Y la copia que tenía Chris Killop, le faltaban 2 o 3 páginas. Pero ese es el problema que tienen estos libros. Uno no tiene... ¿Cuántas personas han visto realmente el original? Entonces realmente no sabemos cómo es el libro original. Lo que nos dan es lo que tenemos. Por eso lo llamamos errata, porque muchas veces hay errores. El nombre errata viene del libro de Walker, de American Photography, porque al principio hay un detalle de errata. Y si ustedes son coleccionistas de libros, cuando buscan la primera edición del libro, tiene que tener una errata adentro, una fe de errata adentro, porque si no, no es el verdadero. Por eso tomamos el nombre errata. No es que nos guste hacer errores, pero aún tratando mucho de hacer las cosas correctamente, muchas veces tenemos que incluir una fe de errata. Y obviamente, si hacemos otra impresión de este, vamos a hacer el libro completo y corregir nuestros errores. Ballet por Alexei Brodovich. Esto fue muy fácil para nosotros porque no había propiedad intelectual. Los negativos habían sido quemados en un incendio y creo que habían solamente 500 copias que se habían distribuido y muchas se habían perdido en el incendio. Es un libro muy difícil de encontrar, pero es muy importante. Yo había escuchado acerca del libro, pero nunca lo había visto. Y al hacer esto, uno tiene acceso al libro. Porque de otra manera no tendríamos acceso a ningún original. Muchas veces tenemos suerte cuando el libro no tiene propiedad intelectual y tratamos de llegar al autor y ver cuál es la situación. Pero este es una página de contexto, creo que está en Eastman House, pero también los negativos se perdieron en un incendio y estamos de alguna manera haciendo como una resurrección del libro. Realmente no se podía reproducir nuevamente porque los originales ya no existen. Moholy Nagy, también interesante, un libro muy pequeño. Y este libro tratamos de rastrear, ver quién tiene la propiedad intelectual, queremos saber si alguien es el dueño. Nadie contestó nuestros emails de quienes nosotros pensábamos que podría llegar a tener los derechos sobre este libro. Y 2 años más tarde, luego de que publicamos el libro, salió un alemán diciendo que ellos eran unos editores alemanes diciendo que era de ellos y que querían tener sus derechos. Nosotros realmente no sabemos si es verdad porque este libro era de hacía 30 años, pero estos editores alemanes decían que el libro era de ellos y al final tuvimos que pagarles algo de dinero. No queríamos tener que entrar en juicio en Alemania, entonces lo solucionamos con algo de dinero. Creo que este es otro libro de BCB, que es el de Cohen Wessing. Tenemos muchos libros holandeses en nuestra serie. Algo querrá decir acerca de los holandeses, supongo. Para este libro, Jeff pudo comunicarse con la viuda y tuvo acceso a sus estados y ver, a veces podemos llegar a la fuente,
pero muchas veces tenemos que utilizar lo que encontramos en el libro. Espero no estar hablando muy rápido. 122 fotos a color. Esto es de Dinamarca, hecho por Kjeld Helmer Peterson. No lo conocía yo este libro. Es un trabajo muy colorido, no lo conocía. Mucha gente lo conocía, pero yo no. Pudimos hacer este libro justo antes de que muriera. Se murió hace pocos meses. Así que de alguna manera me siento feliz de poder comunicarme con el fotógrafo, rehacerle el libro. Ellos llegan a ver el producto final del libro y aunque estén llegando al final de su vida, el libro va a tener otra vida. Acá tenemos el banquete por Iraqi. Muchos libros hizo este fotógrafo. El photobook japonés no es mi especialidad, pero pensamos que era interesante hacerlo. Iraqi no lo va a reimprimir, por lo tanto pensamos que era interesante hacerlo. Cuando tenemos un título, encontramos a alguien apropiado para escribir el informe, para que escriba un pequeño informe acerca de qué es lo importante de este libro. Luego mi esposa se encarga de editar ese informe, verificarlo. Vamos para adelante y para atrás con la edición del informe. Muchas veces los informes que se escriben son muy buenos, otras veces hay que reconstruirlo porque simplemente es una conversación que tuvieron dos personas y tenemos que dejarlo en formato de un informe. Y el último libro que tenemos aquí es de Chris Clement Drum, otro se llama Drum, Tambor, otro libro que yo no conocía. Él realizó este trabajo en 1 o 2 días en un bar en Inglaterra con un rollo de fotografía. Me encanta cuando un fotógrafo puede hacer algo de este tipo sin grandes producciones. Simplemente sacó algunos rollos de fotografías. Estaba muy involucrado con el tema y pudo realizar un libro muy interesante. Ya estamos llegando al final. Nos están llegando 3 libros más ahora en la primavera. Lamentablemente vienen todos de Inglaterra. Vamos a hacer el de Martin Parr, Bad Weather. Tenemos Billingham, Raise a Laugh, y otro de Canadá. Creo que se llama The Cabinet. Yo no lo conozco el libro. Mi compañero Jeff es el que se está ocupando. Me siento muy mal que no hemos realizado títulos de América Latina. Yo colecciono los photobooks de América Latina. Empecé mi carrera de fotógrafo en Latinoamérica y tengo un sentimiento muy fuerte por el mismo. Y espero que en el 2015 vayamos a poder hacer muchos photobooks de América Latina. Para mí es muy importante. Y me siento algo avergonzado por estar en América del Sur y no haber hecho ningún título de esta zona. Le dije a Jeff que quería hacer uno de Chombi. Habían libros interesantes, pero no hay grandes libros de photobooks. Pero bueno, no es la visión personal del fotógrafo. Tenemos algunos títulos en mente y espero que para el 2015 podamos tener 4 títulos latinoamericanos. Muchas gracias. Es todo.